Vamos a iniciar entonces con nuestra sesión haciendo un repaso de todas las fases del proceso de relaciones públicas que nos señala el autor Jordi Cifra. Con base en este repaso, después vamos a dar el siguiente paso, que ya es la resolución de casos con esta propuesta teórica que nos hace el autor, ¿no? Entonces le voy a dar la palabra a María Angélica, que es la que primero debe presentar su exposición. Adelante, María Angélica, entre 5 a 10 minutos, suficiente. Buenos días, Lisa, queridas compañeras. Yo les voy a explicar la parte del proceso de relaciones públicas. Comenzamos diciendo que las relaciones públicas, tanto como las relaciones públicas como la comunicación corporativa, se refiere a la práctica de poder influenciar comportamiento mediante la comunicación. La planificación se considera como el método adecuado en el cual el comportamiento puede ser influenciado. Un proyecto de relaciones públicas se puede centrar en un problema o también se puede centrar en una oportunidad para beneficio del cliente, promotor u organización. Para poner en práctica las relaciones públicas se necesita un proceso que este llegaría a ser el método para resolver los problemas. El proceso de las relaciones públicas consta de 4 partes, que son la investigación, las metas y objetivos, la estrategia y la evaluación. Ahora les voy a explicar la fase de la investigación, que consiste en identificar y conocer al cliente o organización, el cual tiene un problema real o potencial que tiene que ser resuelto. En esta fase es muy importante que nosotros sepamos y conozcamos a nuestro cliente y también a la organización para la que estamos trabajando, y también identifiquemos qué problemas tienen o qué problemas pueden tener que tiene que ser resuelto. Después viene la fase de los objetivos y las metas, que consiste en el establecimiento de los objetivos del proyecto para poder resolver el problema. Después viene la fase de la estrategia, que consiste en planificar y ejecutar el proyecto para el cumplimiento de los objetivos. La fase de la evaluación, que se divide en 2 partes, es el proceso de seguimiento y ajuste del proyecto como evaluación continua, y el segundo paso es la evaluación de los objetivos establecidos. En la fase de investigación consiste, como su nombre lo dice, en investigar 3 aspectos generales del proceso general de las relaciones públicas. Estos 3 aspectos son los que tenemos que tomar en cuenta para poder elaborar nuestro proyecto. Los 3 aspectos son los siguientes: el cliente o la organización para la cual se elabora el proyecto, la oportunidad o el problema que explica el proyecto en ese momento, y también, muy importante, todos los públicos objetivos a los cuales se dirigen los mensajes del proyecto. La investigación del cliente es muy importante porque en esta parte se tiene que tener en cuenta y se tiene que tener una visión panorámica acerca de lo que es nuestro cliente u organización. Nosotros tenemos que saber todo acerca de nuestro cliente, tenemos que investigar todo, y en especial a mí me parece muy importante saber la situación financiera, la reputación, los proyectos pasados y los proyectos presentes de relaciones públicas que hayan tenido, y también el análisis FODA, que es muy importante de saber para la investigación del cliente. También tenemos que familiarizarnos y conocer los productos y servicios de nuestro cliente, así como también los productos y servicios de la competencia. Tenemos que conocer los departamentos financieros, el departamento jurídico, el departamento de marketing, para así poder coordinar, tener acciones coordinadas con las iniciativas de relaciones públicas. En las oportunidades y problemas de las relaciones públicas, en las oportunidades
¿Qué son las oportunidades? Las oportunidades de las relaciones públicas es parte del análisis de la fortaleza que puede tener el cliente o nuestra organización. Es identificar qué eventos y objetivos pueden utilizarse estrategias de comunicación con el objetivo de mejorar las relaciones internas o externas de una organización y por ende para llegar a los fines organizativos. Esas son las oportunidades. Los problemas, el problema sale de la debilidad de las relaciones que una organización tiene con uno o varios públicos. Los problemas, por ejemplo, puede ser una carencia a un público, puede ser la carencia de información sobre la organización, acerca de sus políticas, sus productos o servicios, o temas que represente o lidere. Esas serían las oportunidades y problemas. Los proyectos reactivos nacen de las oportunidades o los problemas, ¿no? Los proyectos reactivos se refieren a las respuestas que da la empresa u organización a situaciones de problemas para solucionar las crisis y gestionar los cambios para proteger la reputación. Los proyectos reactivos se basan en el manejo de crisis. Un ejemplo, por ejemplo, se pueden reparar reputaciones, resolución de conflictos, o se puede aplicar la comunicación de crisis. En los proyectos proactivos, se trata de tener una respuesta planificada a las noticias o acontecimientos negativos e inesperados que pueda pasar nuestro cliente o organización, teniendo siempre a mano estrategias de cómo y cuándo responder ante este acontecimiento dañino. Los proyectos proactivos se basan en credibilidad. Un ejemplo, el análisis del entorno, el seguimiento de temas potencialmente conflictivos. Esto quiere decir que siempre, por ejemplo, este ejemplo de seguimiento de temas potencialmente conflictivos sería tener en cuenta y hacer un seguimiento de los problemas futuros que pueda tener nuestro cliente o organización. En investigación de los públicos, esto consiste en investigar a los públicos objetivos. En este punto se identifican a los grupos a los que deben dirigirse los mensajes, se determina la investigación de datos apropiados, que estos nos serán útiles a la hora de comunicarnos con estos públicos, y se recopilan o procesan estos datos utilizando los métodos y técnicas de investigación adecuados. La identificación de los públicos es también importante porque tenemos que organizar o segmentar a cada público en diferentes categorías. De manera que esta categoría de nuestros públicos pueda convertirse en un público independiente para que nosotros podamos dirigirles mensajes específicos. De esta manera medimos la calidad de la relación que se da entre la organización y sus públicos. En la selección y priorización, tenemos que seleccionar obviamente y priorizar a los públicos objetivos mediante un análisis de situación de lo que significa cada público potencial para el cliente u organización. En otras palabras, tenemos que analizar qué público es potencial para nuestro cliente u organización. La importancia de un público potencial está determinada por lo siguiente: el grado de importancia o influencia, por su prestigio, por el poder, tal vez por su nivel de implicación con el cliente u organización. Se hacen cuatro preguntas a la hora de seleccionar y priorizar a los públicos. Estas cuatro importantes preguntas son: ¿quién es ese público? Demográfica y psicográficamente, etcétera. ¿Por qué es importante para nosotros? ¿Cuán activo o implicado está ese público en relación a nuestros intereses? ¿Qué públicos son más importantes para nosotros, ordenados por prioridad?
Mientras arregla Angélica sus fallas de audio, podemos ir destacando el análisis FODA como un punto de partida para identificar los problemas o las oportunidades sobre las cuales van a ir trabajados nuestros proyectos de investigación, ¿cierto? Habíamos hablado de esa primera fase de manera intensa, de lo importante que es investigar. Entonces, no solamente es conocer la trayectoria, sino también es conocer la situación actual. Y para conocer la situación actual no hay mejor herramienta que el análisis FODA, ¿no? Eso nos va a dar cuenta de todas las fortalezas, de todas las debilidades, de las oportunidades y amenazas. Y en función a si queremos hacer proyectos proactivos o reactivos, tendremos que tomar información de este análisis FODA, ¿cierto? Entonces, pasemos con la segunda persona. Por favor, Madeleine, creo que era usted. Sí, Licen, buen día. Muy bien, Madeleine, comparte su pantalla. Ya está. ¿Pueden ver? Ahora sí. Adelante, Madeleine, le escuchamos. Sí, Hola. se ve, Made. Ya. Bueno, yo les voy a hablar sobre los métodos de investigación. Los métodos de investigación son una necesidad informativa para el proyecto de relaciones públicas y con esta tienen una visión general de las necesidades informativas, como les dije, que se debe decidir, y los procesos que son de investigación nos van a revelar los datos necesarios sobre los proyectos que vamos a hacer. Y para ello están los dos puntos, que es la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. Primero les voy a explicar sobre la investigación cualitativa, que es una fuente primordial donde están los archivos del cliente o de la organización. Estos archivos son los informes de negocios, las estadísticas, los informes financieros y los proyectos que han realizado antes los expertos en relaciones públicas. Y las técnicas que ellos manejan son los discursos ejecutivos, están los folletos, están los comunicados de prensa, están los memorandos y también están los videos corporativos. Y de ahí el autor empieza a explicar los 7 pasos que hay en la investigación cualitativa, que el segundo son los materiales publicados, es decir, que son los artículos o los reportes publicitarios que habían en los medios de comunicación. Acá están las encuestas, los sondeos publicados, los documentos gubernamentales y los datos publicados por los sindicatos. De ahí, en tercer lugar, la investigación cualitativa puede ser desarrollada a través de las entrevistas o conversaciones con los miembros claves del público. Es decir, estos miembros claves son los líderes de opinión, los periodistas influyentes y otras personas que son importantes dentro de la comunidad y nos van a servir para nuestro proyecto de relaciones públicas. En cuarto lugar, el feedback puede ser un medio óptimo de la investigación cualitativa, es decir, las respuestas de los consumidores pueden obtenerse telefónicamente. En quinto lugar, hablar con los grupos organizados es algo bueno. Estos grupos pueden incluir consejos consultivos del cliente, los comités pueden darnos como una perspectiva para saber bien cuáles son los problemas o qué está pasando dentro de nuestra comunidad para hacer el proyecto de relaciones públicas. En sexto lugar, el Internet se ha convertido en una fuente de información esencialmente para los profesionales en relaciones públicas. Esto quiere decir que hoy en día en el Internet podemos encontrar de todo, como los libros y demás proyectos que igual ya se han hecho en base a las relaciones públicas. Y los grupos creados con fines investigativos. Estos grupos son extremadamente útiles en lo que es la investigación cualitativa,
La técnica más conocida es el grupo de discusión. En ella los entrevistados son de 6 a 12 personas y el grupo de discusión puede estar compuesto por representantes de cada uno de los públicos que afectan a la organización. Estos públicos pueden ser disparejos, pero tienen que ser todos de 6 a 12 miembros para saber qué es lo que hay de malo dentro de la organización y cuáles son los pasos que ellos van a hacer para abordar este problema. Y en conclusión, lo que dice la investigación cualitativa es de que estas 7 técnicas nos pueden ofrecer información crucial para lo que es nuestro proyecto de relaciones públicas. Estos datos no serán científicamente fiables sin el uso de los métodos estadísticos que nos brinda la investigación. Y ahora les voy a explicar sobre la investigación cuantitativa. En relaciones públicas se utilizan básicamente 3 tipos de métodos de investigación, que son la encuesta por muestreo, los experimentos y el análisis de contenido. Primero, la encuesta por muestreo es el método más utilizado para determinar los niveles de información de los públicos. Aquí nosotros podemos determinar sus actitudes, sus comportamientos, y estas encuestas pueden hacerse vía correo electrónico, correo postal, teléfono, o también se pueden hacer personales. La entrevista postal. Esta consiste en enviar a los entrevistados el cuestionario por un correo ordinario, para que ellos lo complementen y lo vuelvan a devolver, es decir, se vuelve a mandar al mismo remitente por el mismo sistema. El investigador se debe poner en contacto con el entrevistado solo a través del cuestionario y estar pendiente también si el entrevistado tiene alguna duda o no formula bien la pregunta, para estar ahí nosotros informando cuál es el fin de la investigación. También la aparición del Internet en una entrevista es muy utilizada por razones económicas y por el mayor control que puede ejercer el investigador sobre esta persona que recibe el cuestionario. Un cuestionario postal dirigido al público suele conseguir una tasa de respuesta entre 1 y el 2%. Este cuestionario está dirigido a un público específico de la organización, es decir, están ellos a su público interno, como los trabajadores, los accionistas de la organización. La entrevista telefónica es aquella que la comunicación entre el entrevistado y el entrevistador se establece por teléfono. Es decir, que sus ventajas son de que se obtiene una respuesta inmediata, o a la vez igual no se puede obtener. También la llamada es personal y la llamada es mucho menos agresiva que cuando uno lo hace en persona, o también dice que la llamada sea a la puerta de la casa. La entrevista personal es la más costosa por exigir gastos del entrevistador, y lo bueno es que la presencia de la investigación favorece la recogida de información, porque ahí uno puede obtener datos más relevantes y más importantes anotándolos para nuestra investigación. La entrevista por internet se realiza a través del correo electrónico, que es formidable porque tiene rapidez en la transmisión. También hay mucha rapidez en lo que es la recogida y el procesamiento de la información que se llega a obtener del entrevistado. También entre sus ventajas es que es un sistema barato, no utiliza papel, es decir, cuidamos el medio ambiente, y llega a cualquier lugar con la misma facilidad. Es decir, que si yo le hago una entrevista de aquí a Estados Unidos a la persona que yo quiero, va a ser muy rápido y a la vez económica. Y una tercera técnica de esta investigación es el análisis de contenido. El análisis de contenido son las transcripciones de las entrevistas, de las reuniones de los grupos de discusión, la información en los medios audiovisuales, la recogida de los recortes de prensa, que podrían ser los clippings. Este análisis permite la codificación y la clasificación del material escrito. También se utiliza para valorar qué se está diciendo sobre las metas de la organización. Este análisis de contenido es muy importante
porque sí o sí lo tenemos que realizar para saber qué han hablado de nosotros, cómo está la empresa, y para tener nuestro material siempre acorde al proyecto que vamos a realizar. Y para concluir, la investigación cuantitativa solo puede llevarse a cabo por empresas especializadas o por miembros de la organización con experiencia, como son los investigadores en relaciones públicas. Una investigación de este tipo no solo despilfarra el tiempo y el dinero de su cliente, también su trabajo se hará, sin lugar a duda, puede ser erróneo y engañoso, aunque esta investigación cuantitativa es muy buena y es muy utilizada en la mayoría de los proyectos de relaciones públicas. Eso es todo. Ya, muy bien, Madeleine, gracias. Acá Madeleine nos ha hecho un recuento de las metodologías cual y quanti de las que podemos echar mano en nuestro trabajo de investigación, ¿no? Entonces, haciendo caso a la recomendación final, no nos enfoquemos en el uso de una sola técnica, sino tenemos un sinfín de técnicas que nos pueden proveer información importante, ¿no? A la hora de conocer determinada realidad, conocer a nuestro cliente, conocer a nuestros públicos. Muy bien, Madeleine, muchas gracias. Pasemos con la siguiente, por favor. Adelante. Le toca a Milena. ¿A Milena le toca? Ya, Milena, sí. Entonces, por favor. Creo que es a ella. Yo soy estrategia, ¿sigue ese? A ver, dame un minuto, voy a ver. Oh. Sí. Yo soy de la página 24 a la 28 de estrategia en adelante. Diré, yo soy objetivo, sí, creo que soy yo. Sí, Milena, por favor. Ya. Un rato. Está muy bien, Milena. Ya. Compartir pantalla. Buenos días, licenciada, buenos días, compañeras. A mí me tocó exponer sobre los tipos de objetivos. ¿Se ve el mapa? Sí, y haciendo aquí una aclaración, no hemos tomado la fase 2 desde su inicio, porque esa parte del inicio lo habíamos comentado conmigo en la anterior clase, ¿no? Entonces vamos a retomar un poquito reforzando los objetivos y ya entrando a temas que no se habían conversado todavía. Adelante, Milena, se ve muy bien. Ya, existen dos tipos de objetivos que son los de producción e impacto. Pero antes de entrar a la explicación de en qué consiste cada uno, primero debemos entender cuáles son las reglas para la redacción de objetivos. Estos son 5 reglas. La primera está compuesta por el qué se hará, cómo se va a realizar el objetivo y tiene que estar redactado en infinitivo. Por ejemplo, explicar, demostrar, mostrar, etcétera. Todos tienen que terminar en infinitivo. Luego tiene que contener el para quién está dirigido, porque para realizar un objetivo y un buen trabajo se tiene que determinar a quiénes nos queremos dirigir específicamente. Luego, ¿por qué estamos escogiendo este propósito? Y en la explicación del por qué se está realizando se está proponiendo este objetivo, el resultado tiene que ser medible y también igual se tiene que determinar qué resultado se espera por cada objetivo. En este punto de por qué el propósito y por qué tiene que ser medible, en el texto explica que para medir las acciones de comunicación que se realizan o de relaciones públicas, serían los resultados que se obtienen. Si la información que nosotros estamos compartiendo está llegando a nuestros públicos objetivos y cómo está siendo trabajado esto. Si nosotros no logramos compartir la información de la manera correcta, los resultados no van a ser medibles. No van a poder ser medibles. Segundo, debe ser medible e incluir el resultado deseado. Al escribirle el objetivo,
se tiene que, como ya les expliqué, tiene que ser un resultado medible y muchas veces nos olvidamos de poner cuáles son los resultados que uno desea obtener. Sí ponemos a dónde queremos llegar, pero cómo queremos que sea este resultado. En el tercer punto, menciona 3 características, que es que tiene que ser alcanzable, no tienen que ser objetivos fantasiosos, tienen que tener un propósito específico, tienen que ser medibles y tienen que ser presupuestables. Más que todo se busca que sean económicos. Luego tiene que estar temporalizado con fecha clave o un plazo. Se tiene que determinar la fecha en la cual se tiene que entregar el proyecto. Y el último paso es incluir solo elementos sobre los cuales se tiene control absoluto. Al realizar los objetivos de relaciones públicas, se tiene que tomar en cuenta que el Departamento de Relaciones Públicas o la empresa que está ofreciendo el servicio no tiene acceso para poder controlar y manejar los demás departamentos. Sí se trabaja en conjunto, pero no tenemos el poder absoluto de manejar el departamento de finanzas, de marketing, entre otros. Luego están los objetivos. Ahora vamos a explicarles qué son los tipos de objetivos de producción. Tenemos que entender que los objetivos de distribución están divididos en la distribución de medios no controlados y en la distribución o ejecución de medios controlados. Estos representan el trabajo que hay que hacer, o sea, la distribución o ejecución de los materiales. Los objetivos de producción se los toman en cuenta debido a esto, ya que se realiza un trabajo de seguimiento de la ejecución de los materiales. Se los incluye porque describen un tipo de resultado deseado que se manifiesta en la redacción del proyecto. Usualmente estos objetivos de producción son olvidados al momento de redactar el objetivo o solo se utilizan en ciertos tipos de proyectos. Pueden medirse de manera clara y cuantitativa. Y tienen que establecer metas concretas, específicas y avanzadas. Luego tenemos los objetivos de impacto, que se dividen en 3 tipos de objetivos, que son los objetivos cognitivos, el objetivo afectivo y el objetivo connativos. El objetivo cognitivo se refiere a que buscamos educar al público a través de la exposición de un mensaje. Se busca comunicar normas, procesos operativos y otros tipos de comunicación. Acá nosotros, a través del mensaje, buscamos darnos a conocer hacia los públicos o mostrarles las nuevas tácticas que estamos realizando. En el objetivo afectivo, acá pretendemos modificar los sentimientos que tienen los públicos hacia la organización o la empresa. Buscamos reforzar, cambiar o crear las actitudes del público al cliente, hacia el cliente u la organización. Nosotros acá buscamos cambiar actitudes favorables, pero si estas, ¿cómo lo explico? Modificar los sentimientos cuando ya están creados. Al momento de que se crea una nueva empresa, el objetivo del relacionista público es crear un nuevo sentimiento desde cero para que el público tenga hacia la organización. En los objetivos connativos, buscamos modificar el comportamiento del público hacia el cliente u organización mediante la creación o estimulación de un nuevo comportamiento, realzamiento o intensificación de un comportamiento. En este igual se busca, puede ser un comportamiento positivo que se busca reforzar o la modificación de un comportamiento negativo que tienen los públicos hacia la organización o a la empresa. Entonces, en los objetivos de impacto podemos entender que en estos 3 buscamos en cada punto, uno es educar a través de un mensaje, el otro es modificar los sentimientos y el otro es modificar el comportamiento. Eso sería. Ya. Milena, ¿cuándo y cómo decidimos utilizar qué tipo de objetivo?
Los objetivos de producción en el texto dicen que deberían ser siempre utilizados porque son una forma de determinar la distribución que se va a realizar al momento de proponer los objetivos. Ya. Usualmente no los utilizamos, pero sí deberían estar dentro de la planificación. Y los objetivos de impacto pueden ir los tres juntos cuando se quiere realizar un gran cambio, o también, digamos, en cada objetivo se determina con cuál se va a trabajar. Ya. Podríamos decir que los objetivos de impacto deberían ir acompañados de objetivos de producción. Sí, tienen que ir de la mano. Tienen ya que ir se de la mano, acompañan. ¿cierto? Sí, Sí. esa es la información nueva que ahora estamos trabajando, ¿no? Por ejemplo, acá cuando usted nos da y nos refiere con el autor y nos da como ejemplo que un objetivo cognitivo buscaría la difusión o la comunicación de normas, procesos, no sé, lo que se quiera, formas de hacer el trabajo, incluso nueva implantación de valores en la empresa. ¿Cómo se logra este objetivo cognitivo? Ahí echamos mano de los objetivos de producción, ¿no? Porque para difundir algo debemos producir algún tipo de material comunicacional. Si no, ¿cómo lo vamos a hacer? Igual se destaca que el relacionista público tiene que ser el encargado de hacerles llegar la información a los medios de comunicación. Puede ser que sí a los medios les llegue la información, pero ellos no van a tener la información completa y no van a poder informar cómo nosotros queremos que llegue a nuestros públicos. Ya. Y esos Sí. también son las formas medibles. Claro, porque el relacionista público en su función de asesor de la comunicación o en su función de intermediario, conoce la información de afuera y de adentro, ¿no? Entonces, aunque nosotros como relacionistas públicos encarguemos el diseño de una arte, de una ficha, de una cartilla, somos nosotros quienes creamos el contenido y se lo damos. El diseñador aportará con la parte estética, ¿no? Y aún así tendrá nuestra supervisión en cuanto al uso de los colores corporativos, de la tipografía y demás. Entonces tenemos bastante trabajo, tanto supervisando lo que se produzca en cuestión de materiales de comunicación, como elaborando nuestro proyecto, desarrollando ya nuestros objetivos. Muy bien, Milena, muchas gracias. Gracias. Continúa con este tiempo, Lisen. Quedan 3 minutos. Ya, finalizaremos e ingresamos. ¿Con el mismo link? Déjenme generar un nuevo link porque a veces se pierde la grabación de la segunda sesión si lo hacemos sobre el mismo. Sí, Entonces, sí. lo genero. Ya, Lisen.